Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 11. Capítulo 11. Siguiente fase. Emilia Shirou estaba de pie en su habitación bien iluminada, mirando el espacio vacío donde la proyección holográfica de Tosaka Rin acababa de desaparecer. La sonrisa de Rin, siempre un peligroso faro de absoluta autosatisfacción, fue lo último que vio antes de que ella sellara completamente su destino. Acababa de explicar, con escalofriante eficiencia, que ahora iba a trabajar en la Academia UA, sin hacer preguntas. Lo cual fue malo para él, ya que trabajar en la UA como profesor reduciría drásticamente su disponibilidad para desempeñar funciones de héroe activo. Era una realidad bien conocida, aunque a menudo no expresada, que los héroes profesionales que se comprometían con la enseñanza pasaban la mayor parte de su tiempo dentro del entorno estructurado y rígido de las escuelas de héroes, lo que les dejaba poco o ningún tiempo para el trabajo espontáneo y de alto riesgo del heroísmo a tiempo completo. Esto a menudo significaba que el personal docente estaba compuesto por perfiles específicos, como héroes mayores que se acercaban a la edad de jubilación, 45 años, aquellos que sufrían enfermedades debilitantes que impedían un combate sostenido, como era Seread, o aquellos cuyos dones estaban principalmente orientados a la utilidad o al apoyo, como Lance Rush. Por supuesto, hay quienes realmente aman la enseñanza. Shirou, que no era ninguna de esas cosas, probablemente ya había sido planeado por Rin para que fuera maestro y así reducir su tiempo en el campo. Pero por el aspecto de su cara, parecía como si hubiera estafado a alguien. Bueno, sin que Nezu lo supiera, Rin ya estaba planeando enviar a Shirou a una escuela de héroes para ser maestro y reducir su trabajo de héroe activo. Fue una mera coincidencia que Nezu le enviara un mensaje pidiéndole que permitiera a Shirou enseñar en UA, y Rin, siendo la pequeña diabla que es, no pudo evitar querer estafarlo para obtener algunos beneficios. ¡Qué desastre! Shirou había intentado intervenir, expresar su oposición a ser dejado de lado, pero Rin, el maestro estafador, ya había anticipado su resistencia. Ella se adelantó a él con un beso alegre y cariñoso al aire y una despedida definitiva, cortando la conexión antes de que él pudiera siquiera formular un argumento adecuado. No pudo hacer más que suspirar, pasándose una mano por su siempre rebelde cabello rojo. Bueno, ahí se fue mi oportunidad de ejercer un heroísmo silencioso e independiente, murmuró para sí mismo. La pequeña y pacífica porción de trabajo heroico que se había labrado, trabajo que le permitía salvar personas sin la observación constante y preocupada de sus aliados protectores, ahora había terminado oficialmente antes de que pudiera siquiera comenzar. La verdad es que estaba muy contento de que lo enviaran a Japón, porque aquí solo Sakura y Rider lo vigilan de cerca, a diferencia de Europa, donde toda la Gran Orden monitorea sus movimientos. Si lo intentara, podría convencer a Sakura y Rider de que le permitieran realizar el trabajo de héroe sin decírselo a Rin. Con un último y cansado movimiento de cabeza, Shirou caminó hacia la ventana. Miró hacia el patio trasero del edificio de apartamentos, un pequeño espacio de entrenamiento cerrado donde sus dos aprendices estaban participando en una acalorada sesión de entrenamiento. Izuku Midoriya, potenciado por su dominio del Full Cowl de One for All, se movía con una gracia rápida y veloz, sus ataques eran precisos y controlados. Se encontraba frente a Momoya Yorozu, quien de alguna manera no solo lo seguía, sino que reaccionaba a sus movimientos con sorprendente presciencia. Ella creó escudos reforzados instantáneamente, cambió su ángulo según la proyección de energía cinética de Izuku y tomó represalias con armamento no letal y de alta densidad, todo mientras mantenía una postura de elegancia táctica y enfocada. Gran Torino, el diminuto profesional retirado, estaba sentado en un banco bajo la sombra de un roble, su traje amarillo se fundía con el fondo mientras supervisaba sus movimientos con la mirada aguda y de halcón de un entrenador experto. Shirou los observó por un momento, mientras un pensamiento profundo y satisfecho se formaba en su cabeza. Sus habilidades físicas estaban cerca de un nivel máximo de preparación, lo que significa que estaban listos para la siguiente fase crucial de su entrenamiento de héroes. La experiencia de campo contra villanos reales. Sin embargo, la tranquila prefectura rural en la que se encontraban actualmente fue elegida deliberadamente por Shirou para construir este apartamento para los jubilados debido a su falta de actividad de villanos. Era pequeño, tranquilo y poco poblado. Apenas había villanos que representaran un desafío. Pensó por un momento y se decidió por un destino que tenía un significado complejo para él. Los llevaría a la ciudad de Fuyuki, su ciudad natal.
Estaba mucho más poblada y tenía una tasa de delincuencia urbana manejable, pero de alta densidad. Los villanos allí eran lo suficientemente complejos como para representar un desafío, pero generalmente tenían la escala justa para que un héroe en entrenamiento los pudiera manejar, siempre que un profesional, como el propio Shirou, los estuviera siguiendo. Entonces, con su destino establecido, Shirou salió del apartamento y caminó rápidamente hacia el patio trasero. Al verlo llegar, Izuku y Momo detuvieron inmediatamente su combate, sus cuerpos aún zumbaban con energía residual. Se giraron, jadeando ligeramente, y lo saludaron con entusiasmo sincronizado. Shirou asintió brevemente y se acercó a Gran Torino. ¿Qué te parece, anciano? ¿Están listos para la siguiente etapa? Gran Torino observó a los dos aprendices, y sus viejos ojos evaluaron su determinación marcada por el sudor. Él asintió, una rara señal de aprobación. Ya pasaron su fase de condicionamiento, muchacho. Sus mentes trabajan más rápido que sus cuerpos. Necesitan algo auténtico. Izuku y Momo intercambiaron miradas confusas. ¿Siguiente fase? Preguntó Izuku, su voz haciendo eco de la pregunta tácita de Momo. Los labios de Shirou se curvaron en una leve sonrisa alentadora. Luchando contra villanos. Sus ojos se abrieron instantáneamente, pasando de la confusión a la emoción deslumbrante. Shirou continuó explicando el propósito principal de la próxima evolución en su entrenamiento. Uno de los principales objetivos de este entrenamiento de campo personalizado es que adquieran la experiencia necesaria para el verdadero trabajo de héroe, todo bajo la supervisión de profesionales experimentados. Gran Torino lo confirmó. Exactamente. Esto es para prepararlos para su licencia provisional de héroe y la fase de prácticas. Una vez que se unan a una agencia, se les pedirá que patrullen sectores por su cuenta. Actuarán, básicamente, como compañeros independientes. Les estamos dando una ventaja. La noticia no fue recibida con miedo sino con una fascinación intensa y concentrada. Izuku y Momo parecían reflejar el entusiasmo del otro, sus ojos se pusieron ligeramente vidriosos mientras simultáneamente se llevaban un dedo a la barbilla, murmurando observaciones rápidas y evaluaciones tácticas. Entonces, en un movimiento sincronizado que era casi extraño, Izuku sacó un cuaderno desgastado de su cinturón de herramientas, y Momo hizo lo mismo manifestando también inmediatamente un pequeño cuaderno junto con un bolígrafo. La densidad de perfiles de villanos en centros urbanos como Izuku garabateó furiosamente. La necesidad inmediata de un plan de contingencia contra factores desconocidos del Kirk requiere. Momo anotó su tablero con diagramas. Hablaron uno encima del otro, comprendiendo perfectamente el complejo análisis del otro. Izuku señalaba una fórmula en su cuaderno y Momo inmediatamente añadía su propia opinión en la pizarra, mientras Izuku asentía con entusiasmo en señal de acuerdo. Shirou y Gran Torino simplemente miraron fijamente a la pareja, completamente estupefactos por su compartida intensidad hiperanalítica. Después de lo que pareció una eternidad, Momo e Izuku guardaron sus cuadernos en los bolsillos. Se volvieron hacia sus mentores, con expresiones brillantes y ansiosas. En ese momento, vieron a sus mentores mirándolos con diversión, y los dos finalmente se dieron cuenta de que habían entrado en su propio pequeño mundo debido a la emoción. Se sonrojaron profundamente, sonrieron con idéntica vergüenza y se frotaron la nuca exactamente al mismo tiempo. Shirou no pudo evitar soltar un bufido divertido mientras negaba con la cabeza. Ya basta de sesiones de estrategia, ustedes dos. Prepárense. Nos dirigimos a la ciudad de Fuyuki para la siguiente etapa de su entrenamiento. Sí, señor. Exclamaron todos al unísono, en perfecta y sincronizada disposición. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Una convicción manchada. El aire dentro del bar abandonado y poco iluminado estaba viciado, cargado con el olor a madera vieja y abandono. En la esquina, donde las sombras se acumulaban más profundamente, se encontraba la figura del asesino de héroes, Stein. Su postura era rígida, con los brazos cruzados sobre el pecho envuelto en cuero, su bufanda larga y deshilachada colgando, y sus ojos, agudos y críticos, inspeccionaban las dos figuras que tenía delante. El joven, Shigaraki Tomura, era un ejemplo de petulancia y amenaza. Su desordenado cabello blanco azulado apenas era visible debajo de la mano incorpórea que le agarraba la cara. A su lado, Kurohiri, el villano de la puerta de disformidad, se alzaba como una silueta borrosa, una presencia elegante pero inquietante. Stein resopló, el sonido fue fuerte y teñido de desprecio. ¿Entonces me apartaste de mi verdadero trabajo para esto? Preguntó con voz áspera y grave. ¿Qué quieren ustedes dos?
Shigaraki se rascó nerviosamente la mano que cubría su rostro hasta el cuello. Soy fan, dijo con voz quejumbrosa y débil, un contraste sorprendente con la seriedad de su reputación. En cuanto a ser malvado, usted es un profesional, señor Stein. Así que quiero que se una a la Liga de Villanos. Resaltó la oferta con un gesto vago y nervioso. Las enormes cejas de Stein se alzaron con absoluto desdén antes de negar con la cabeza, un gesto lento y deliberado. ¿Para eso me has traído? ¿Una pandilla de poca monta? Lo siento, pero me estás haciendo perder el tiempo. Envíame de vuelta a Osu ahora mismo. Kurohiri intervino con suavidad, con la voz apagada y distante en su cuerpo nebuloso. Por favor, asesino de héroes. Dale una oportunidad al chico, Tomura. Podría demostrar que es digno de tu ideología. La impaciencia de Stein era palpable, mirando fijamente a Kurohiri, antes de suspirar, dirigiendo toda su atención al joven villano. Tienes una oportunidad para justificar esta tontería. Dime cuáles son tus objetivos, muchacho. Shigaraki se encogió de hombros con pereza. ¿Objetivos? No tengo ningún objetivo grandilocuente e idiota, como conquistar el mundo o reescribir las leyes. Simplemente quiero destruir a Olmig, a ese mocoso europeo de Muramasa, su gran orden y todo lo que odio o me molesta de esta repugnante sociedad. Luego rebuscó en su bolsillo y sacó una foto arrugada y ligeramente húmeda de Midoriya Izuku. Sobre todo de este pequeño héroe en formación. Quiero destrozarlo, pieza por pieza. Shigaraki sonrió, con una mueca infantil y desagradable. ¿Ves? Tú y yo tenemos mucho en común, asesino de héroes. ¿No quieres matar también a cualquiera que te moleste? Sobre todo a ese Muramasa, ¿no odiabas más a su padre, Emiya Kiritsugu? Stein miró fijamente a Shigaraki, las lentes rojas de sus ojos se estrecharon hasta que casi eran rendijas mientras sentía una repentina y profunda molestia. Y pensar que te di la oportunidad de convencerme, Siseo. No hay necesidad de seguir hablando. Eres justo el tipo de persona que más desprecio. ¿Eh? La confusión de Shigaraki era genuina. Con un movimiento rápido y practicado, Stein sacó su larga katana, el frío acero brillando amenazadoramente en la penumbra del bar, y apuntó la punta directamente al pecho de Shigaraki. Destrucción por la destrucción misma. Matar por la muerte misma, articuló Stein, con voz baja y resonante de convicción. Eso es lo que eres. No eres más que un niño en un berrinche, arremetiendo contra todo lo que te incomoda. Observó que el niño parecía aún más confundido mientras sacudía la cabeza con decepción antes de envainar la katana con un sonido agudo. Y déjame dejar algo perfectamente claro, muchacho. No odio a Emiya Kiritsugu. Odié el camino del heroísmo que forjó, un camino de sacrificio necesario. Pero ese hombre tenía convicción. Sus asesinatos tenían un significado, un objetivo matemático, y yo podía, escalofriantemente, comprenderlo. Tú, en cambio, eres simplemente un niño que juega con el poder. La mente de Stein se trasladó momentáneamente a su juventud, cuando Emiya Kiritsugu había sido su compañero de clase en una academia de héroes menores. La filosofía de Kiritsugu era dura y aterradora. Abandonar a unos pocos para salvar a muchos. No importaba qué métodos utilizara, despiadados, malvados o brutales, siempre que pudiera lograr la mayor salvación posible, cualquier medio estaba justificado. Para Stein, que tenía una visión absoluta e idealista del heroísmo, que un verdadero héroe nunca elegiría entre la minoría y la mayoría, sino que se esforzaría por salvarlos a todos, la mera existencia de la lógica de Kiritsugu Emiya era un veneno moral absoluto. Sin embargo, incluso cuando rechazó la metodología, Stein siempre sintió un respeto incómodo por la determinación absoluta de Kiritsugu. El hombre creyó, de todo corazón, que su camino era la elección lógicamente correcta para salvar al mundo. Sin embargo, tal como dijo su antiguo aprendiz, solo porque tengas razón, no significa que tengas razón. Mucha gente sigue diciendo que no tiene sentido, e incluso se burlan de esas palabras, pero para aquellos que realmente encarnan el heroísmo, estas palabras realmente llegan hasta lo más profundo. Básicamente, la corrección lógica no es sinónimo de rectitud moral. Es por esto que aunque Stein odiaba el camino de heroísmo de Kiritsugu, no puede soportar odiar a Kiritsugu mismo, porque entendió que su decisión no nace de una falta de compasión, sino de un exceso de responsabilidad. Kiritsugu comprendió que su acción era lógicamente correcta, pero su ejecución era emocional y moralmente incorrecta. Esta es su cruz solitaria. Tener éxito cometiendo un acto del que se arrepentirá por siempre. Shigaraki frunció el ceño, dando un ligero pisotón mientras caminaba hacia Stein, con la mano sobre su rostro ladeada con torpeza.
Pero ambos compartimos el objetivo de destruir esta sociedad, sus símbolos y su hipocresía. ¿Por qué no te unes a mí? La paciencia de Stein se evaporó inmediatamente. Antes de que Shigaraki pudiera cerrar la brecha, Stein se movió no solo con una velocidad increíble, sino con una agresión controlada y aterradora. Le dio una fuerte patada a Shigaraki en el centro del pecho, enviando al joven volando hacia atrás contra una pared, y el sonido del impacto fue repugnantemente sordo. Stein apareció como un rayo, sacó un cuchillo y lo estrelló contra el suelo a apenas una pulgada de la oreja de Shigaraki, sujetándole la cabeza. Kurohiri, finalmente moviéndose para intervenir, comenzó a formar un vórtice brumoso alrededor de su brazo, pero la voz del televisor habló, con autoridad absoluta. No interfieras, Kurohiri. Stein se inclinó sobre Shigaraki, con sus ojos rojos brillando a centímetros de la mano que cubría el rostro del chico. Lo dije, ¿no? Odio a la gente sin convicciones como tú. Simplemente eres débil y malcriado. Shigaraki lo miró fijamente, sus ojos ardían con un odio crudo e intenso. Convicciones, qué palabras tan grandiosas, espetó, ignorando el cuchillo cerca de su cabeza. Pero no es más que suficiente mi deseo de destruir todo lo que odio, todo lo que me enfurece. Mientras Shigaraki hablaba, algo brilló en sus ojos. Una profundidad de malicia caótica e inquebrantable. Era un hambre de aniquilación tan pura y consumidora que provocó que un escalofrío momentáneo recorriera la columna de Stein. No era una mera convicción, era una creencia. Stein saltó hacia atrás, su comportamiento cambió de repente mientras dejaba escapar una lenta y pequeña sonrisa, una visión rara y escalofriante. Mis disculpas, dijo Stein, retrayendo su cuchillo. Cometí un error, Tomura Shigaraki. Parece que tienes una semilla de convicción que brota en tu interior, aunque sea destructiva. Observó al niño con desconcertante interés. Tengo curiosidad por saber en qué se convertirá eso. Luego señaló a Kurohiri. Tú. Envíame de vuelta a Osu. Todavía tengo trabajos pendientes. ¿Qué? Kurohiri se giró hacia él. Señor Stein, ¿no dijo que sentía curiosidad por sus convicciones? ¿Por qué no se queda? Stein miró fijamente a Shigaraki, quien se levantaba lentamente. Sus opiniones y las mías son totalmente opuestas. No podemos cooperar. Yo quería purificar la sociedad. Él quería aniquilarla. Nuestros caminos divergen. No importa. Shigaraki hizo un gesto de desdén con la mano, y el momento de respeto se desvaneció. Kurohiri, devuelve al señor corta y trocea. Ya no lo quiero en mi grupo. Es demasiado sermoneador. Kurohiri asintió, y los bordes brumosos de su cuerpo se ondularon. Como quieras, Tomura Shigaraki. Una espesa niebla púrpura envolvió al asesino de héroes, y al instante siguiente, Stein desapareció del bar, dejando atrás solo la persistente sensación de su intensa y violenta ideología. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Tren a Osu. El interior del tren rápido estaba relativamente tranquilo. Su rítmico clic-clac contra los rieles era un fondo relajante para las conversaciones que se desarrollaban en el interior. Izuku, Momo, Gran Torino y Shirou ocuparon una sección de asientos, con sus ropas civiles guardadas y vestidos en su lugar con sus ropas de héroe. Momo se inclinaba hacia adelante, con los ojos brillantes y animados, charlando animadamente con Izuku. Este es nuestro primer entrenamiento de campo real, Izuku. Gran Torino Sensei dice que aprenderemos tácticas de respuesta rápida y a afrontar situaciones reales. Es mucho más emocionante que las simulaciones en el aula. Izuku simplemente asintió, sus ojos distantes y pensativos, ocasionalmente trazando patrones en la condensación del vidrio de la ventana. Momo notó su preocupación y de inmediato dejó de hablar. ¿Izuku? Llamó suavemente, con la voz llena de preocupación. ¿Estás bien? El uso de su nombre de pila apenas se registró. De hecho, se había convertido en una intimidad normalizada durante la intensidad del día anterior. Debido a que Shirou siempre se refería a ellas por sus nombres de pila, Izuku cometió un desliz y la llamó Momo por accidente, lo que provocó una ola de vergüenza. Pero Momo, con su característica seriedad, le había asegurado que estaba bien, insistiendo en que, como amigos cercanos y discípulos bajo el mismo techo, podían abandonar esas rígidas formalidades. Ella le había pedido permiso para llamarlo por su nombre de pila, una petición a la que él finalmente accedió, sonrojándose profusamente. Izuku se giró hacia ella, viendo el ceño fruncido por la preocupación, y suspiró, disculpándose. Lo siento, Momo. Solo estaba pensando. ¿Sobre Ida-kun? Adivinó, bajando la voz a un tono comprensivo. Izuku asintió, mirando por la ventana.
El paisaje era un borrón de campos y pueblos. Pronto cruzaremos las afueras de Ciudad Osu. Momo asintió. Ahí es donde entrena Iida-kun, ¿verdad? La agencia de Manual, el héroe profesional, está ubicada allí. Sí, suspiró Izuku. Investigué un poco sobre la mancha asesina de héroes. Y descubrí que suele quedarse en la ciudad atacada unos días después de un ataque importante antes de seguir adelante. Iida-kun es increíblemente inteligente y perspicaz. Sin duda lo sabe. Izuku se retorció las manos, un gesto familiar de creciente ansiedad. Me temo que la única razón por la que eligió Ciudad Osu para sus prácticas es porque pretende atacar a Stein, no para entrenar con Manual. La expresión de Momo se endureció por el miedo por su compañero de clase. Morirá si hace eso, murmuró, sin que el bajo volumen de su voz hiciera nada para disminuir la severidad de la declaración. El rostro de Izuku se desvaneció. Solo puedo rezar para estar equivocado y que Ida haya elegido Osu porque la región le beneficia para su entrenamiento en persecución y rescate rápidos. En el banco opuesto, Shirou estaba sentado en silencio, con los brazos cruzados, apoyado contra la tela desgastada del asiento y los ojos cerrados en profunda contemplación. A su lado, Gran Torino, a pesar de su estatus serio, actuaba como un colegial travieso, balanceando sus cortas piernas hacia adelante y hacia atrás y comiendo felizmente un teiyaki, un pastel dulce con forma de pez relleno de pasta de frijoles rojos. Shirou estaba perdido en sus propios pensamientos complejos, enfocado principalmente en la orden que había recibido de Rin. Orden, porque su cofundador de la Gran Orden, el genio químico y experto en armas Tosaka Rin, había sido absolutamente firme, sin darle oportunidad de rechazar esta posición de enseñanza extendida. Bueno, ser profesor en la UA no está tan mal, reflexionó, con un pensamiento irónico cruzando por su mente. Conoceré a Izawa-senpai y a los demás. Recordó a Izawa Shota, ya que era alguien con quien Shirou había entrenado en el pasado. El héroe del borrado había sido un compañero de su padre adoptivo, Emiya Kiritsugu, años atrás, y en su juventud, Aizawa inicialmente había aceptado la filosofía brutalmente pragmática de Kiritsugu. Abandonar a unos pocos para salvar a muchos. Pero la implacable presión psicológica de tomar esas decisiones de suma cero había quebrado a Aizawa, llevándolo a dejar el lado de Kiritsugu y forjar su propio camino como un héroe subterráneo independiente centrado en el sigilo y el control. Y luego estaba la otra persona con la que inevitablemente se encontraría en la UA. Shirou suspiró internamente, el recuerdo provocó una mezcla familiar de afecto y miedo. Kayama Nemuri. A diferencia de Aizawa, Nemuri había sido un compañero devoto de su madre adoptiva, Irisbiel Bone Inzbern, quien había fallecido trágicamente 5 años antes. Nemuri, el héroe profesional medianoche, era, al igual que su hermana mayor adoptiva Ilyasbiel, increíblemente posesivo con él, tratándolo como a un hermano menor al que parecía decidido a asfixiar, o tal vez, como sugería su lado cínico, devorar con su abrumador amor. Shirou no estaba enojado ni la evitaba, simplemente no podía soportar la gran intensidad de su afecto. Es demasiado, concluyó por milésima vez. Bueno, no debería preocuparme por la UA ahora mismo, se recordó, obligándose a volver a concentrarse en el peligro actual. Necesito concentrarme en cómo entrenar mejor a estos dos chicos. La ciudad de Fuyuki no es tan segura como parece, y esta región es un imán para los problemas. Mientras suspiraba y estaba a punto de dormir, sus instintos le gritaron. ¡Peligro! Gritó, sacando a Gran Torino de su entusiasmo infantil. En ese mismo momento, un repentino y violento boom sacudió todo el vagón del tren. El sonido fue ensordecedor, seguido inmediatamente por el repugnante crujido del metal al romperse. Una enorme y grotesca criatura alada, envuelta en plumas oscuras y con músculos expuestos, abrió un gran trozo del techo y el panel lateral del vagón del tren. La abrupta ruptura de la integridad del tren provocó una violenta ráfaga de aire que sobresaltó a todos los pasajeros. Afortunadamente, nadie resultó herido, debido a la oportuna intervención de Shirou, logró proyectar una cadena y alejar a los civiles del peligro. Gran Torino, con su velocidad, logró salvar a varias personas más. Sin embargo, aún así, se desató el caos. ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Un monstruo! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! Los pasajeros gritaban, se abalanzaban sobre los asientos y trataban desesperadamente de correr hacia el otro extremo del vagón. El repentino impacto arrojó a Momo y a Izuku de sus asientos, haciéndolos caer al suelo. ¡Tos! ¿Qué fue eso? Momo e Izuku se giraron lentamente y sus ojos se abrieron al ver a la criatura. Nomu.
El horrible pensamiento golpeó instantáneamente a ambos estudiantes cuando reconocieron la similitud entre esta monstruosidad alada y la criatura diseñada que los había atacado en las instalaciones de la USG. El gnomo alado giró la cabeza y abrió su boca con forma de pico en un grito escalofriante mientras se preparaba para atacar a los pasajeros que se apresuraban. Pero antes de que pudiera abalanzarse, una cadena pesada y brillante se materializó de la nada, enroscándose alrededor del cuerpo de la criatura con una velocidad cegadora. La cadena se tensó instantáneamente, atando al gnomo y obligándolo a caer con un fuerte golpe al suelo. Shirou estaba de pie donde la criatura había aterrizado, sosteniendo la cadena tensa, sus ojos plateados fríos y concentrados. «Shirou-sensei», gritaron Momo e Izuku al unísono, sintiendo un gran alivio al ver al héroe profesional de talla mundial. Shirou se giró hacia ellos, con el rostro serio. «Quédense aquí». Los dos. Miró por el enorme agujero en la pared del tren. El tren se ha detenido. Ciudad Osu está bajo ataque. Aún no están listos para este nivel de actividad. Con esa orden final e inquebrantable, Shirou liberó la cadena, proyectando una lanza y clavándola en el suelo antes de atar la cadena a ella y saltar a través del enorme agujero, desapareciendo hacia la ciudad. Gran Torino, que había estado observando el caos con inesperada calma, apareció ante ellos, con Taiyaki todavía agarrado en su mano. Escúchenlo, mocosos. Quédense quietos. Es una situación de pro. Ya avisé a los otros héroes, vendrán a ayudar en un minuto. Y con una poderosa explosión de sus botas propulsoras, salió disparado del tren, siguiendo a Shirou hacia la refriega. Momo e Izuku se miraron fijamente durante un breve y tenso segundo antes de regresar al enorme agujero en la pared del tren. Miraron hacia afuera y sus ojos se abrieron de inmediato por la sorpresa y el horror. A lo lejos, el horizonte de la ciudad de Osu ya estaba dominado por espesas columnas de humo negro y destellos de luz explosiva. La ciudad de Osu estaba ardiendo. Comentario 1. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Osu en fuego. En ese momento, la atmósfera en el oscuro callejón estaba cargada de amenaza, iluminada solo por el débil destello de luz de la calle principal y el resplandor distante y parpadeante de una ciudad en llamas. El asesino de héroes, Stein, miró hacia arriba, sus ojos rojos captaron la silueta de un gnomo volador, una de las criaturas que acababan de sumir a la ciudad en el caos. Los sonidos de gritos distantes y el resplandor siniestro de las llamas acompañaban a la criatura. ¿Qué hace ese mocoso? ¿Planea quemar toda la ciudad?, murmuró Stein. Pero entonces, negó con la cabeza, volviendo de inmediato a lo que tenía entre manos mientras desestimaba la distracción. No importa. En cuanto termine con esto, me ocuparé de esa otra molestia. Miró la figura que yacía indefensa frente a él. Un héroe profesional, paralizado por su don, sangrando levemente pero aún con vida. No te lo tomes como algo personal, dijo Stein, con una voz baja y monótona como de ritual mientras levantaba su mortífera katana. Todo esto es por un mundo mejor, añadió con una sinceridad escalofriante. Cuando la hoja inició su arco descendente, se produjo un repentino estallido de movimiento. Los ojos de Stein, entrenados para los niveles más altos de combate, apenas registraron una figura que se movía a una velocidad imposible, recogiendo al héroe paralizado justo antes de que la espada pudiera golpear y alejándose rápidamente. Pero como alguien con habilidades sobrehumanas, su seguimiento fue instantáneo ya que cambió su objetivo, golpeando no con la espada, sino con una patada precisa, diseñada solo para interrumpir. Falló el golpe, pero logró quitarle el casco de la cabeza a la figura que se interponía. Sin el casco, Stein vio a la persona debajo del disfraz, era un hombre joven. Stein hizo una pausa y levantó una ceja al ver el rostro del joven, que estaba contorsionado en una expresión de odio crudo y puro. Observó el traje del héroe y notó instantáneamente los componentes familiares de alta tecnología que se parecían a los del héroe paralizado que había encontrado anteriormente. Ingenium. A decir verdad, Stein no tenía realmente como objetivo a Ingenium. Ese hombre era un auténtico héroe que trabajaba para ayudar a los demás, e incluso sus compañeros y los civiles no tenían más que elogios para él. Pero Ingenium cometió un grave error, interrumpió la caza de Stein y lo persiguió persistentemente, por lo que luchó contra él y lo hirió gravemente. Con la familia de Ingenium, no es difícil para ellos pedir ayuda a la Gran Orden para curar sus heridas, y podría volver a trabajar como héroe dentro de aproximadamente un año de rehabilitación. El joven, cuyo rostro ahora estaba completamente expuesto, miró fijamente a Stein, su voz temblando con un desafío furioso. ¿Eres tú el asesino de héroes, Stein? Stein salió de su breve ensoñación.
¿Y qué si lo soy? Respondió con voz monótona mientras observaba los ojos ardientes del chico. Por tu mirada veo que pareces odiarme. Y, sinceramente, me da igual, pero chico, hay alguien que necesitaba ayuda justo a tu lado. ¿Por qué no lo agarras primero y te vas corriendo? El joven héroe parecía completamente sordo al consejo pragmático, consumido por su búsqueda personal. Soy el hermano menor de Ingenium. El héroe al que maltrataste. Declaró, con la voz cargada de venganza. Y estoy aquí para vengar a mi hermano. Stein perdió inmediatamente todo interés. El fuego en los ojos del joven no era la llama sagrada de la justicia ni la fría convicción de la necesidad. Era la rabia ardiente y fugaz de una pequeña venganza. ¿De verdad? Se burló Stein, apartando la mirada del chico. Entonces ve y muere. ¿Qué son estas cosas? Pensó Shirou, frunciendo el ceño en señal de concentración. Estaba enfrascado en un combate de alta velocidad en una plaza a unas cuadras de distancia, y en sus manos, un par de espadas cortas elegantemente curvadas, blancas y negras, Kansou y Bakuya, zumbaban débilmente con energía latente. Estaba luchando contra una criatura con antebrazos grandes y afilados como una mantis religiosa, con movimientos sorprendentemente rápidos. Piel dura como el acero, fuerza sobrehumana, regeneración mejorada, murmuró Shirou, desviando un enorme golpe del brazo de la criatura. ¿Múltiples dones? Se llaman Nomu. Resonó la voz de Gran Torino al pasar como un cohete, asestando una precisa patada propulsora al torso del Nomu. Aunque tienen una apariencia diferente a la del que atacó a Usg, son prácticamente iguales. Criatura de bioingeniería. No lo dudes. Shirou asintió, y la confirmación desvaneció sus últimas reservas. Si ese es el caso, no hay necesidad de restringir el poder por miedo a incapacitar permanentemente a un civil. Sus brazos brillaban, líneas azules parecidas a venas se extendían por su piel y una electricidad azul vibrante comenzó a enroscarse a su alrededor. Un flujo estable y continuo por todo su cuerpo. Si Izuku hubiera estado presente, habría reconocido instantáneamente la versión avanzada y perfeccionada de la técnica que acababa de nombrar. Full Cowling. Entonces, como un relámpago, Shirou se movió. Apareció instantáneamente detrás del mantis Nomu, Kansou y Bakuya cortando el aire con precisión quirúrgica, cortando inmediatamente los enormes antebrazos de la criatura. ¡Ah! Rugió el Nomu de dolor. Entonces, las espadas desaparecieron en motas de luz azul. En su lugar, una larga lanza escarlata con púas apareció en su mano mientras giraba y la hundía profundamente en la espalda del Nomu. Un enorme agujero apareció en el pecho del Nomu mientras rugía de dolor, todavía vivo pero tambaleándose. Shirou instantáneamente proyectó sus espadas gemelas nuevamente, destellando hacia la criatura y cortando sus piernas a la altura de la rodilla. El Nomu cayó al suelo, inmóvil pero aún rugiendo, sus horribles heridas comenzaron a cerrarse lentamente. Shirou frunció el ceño. Se está regenerando demasiado rápido. Luego, proyectó una pesada y gruesa cadena de hierro mientras la controlaba para que se envolviera instantáneamente alrededor del Nomu, sujetándolo firmemente al suelo. Cuando la cadena hizo contacto, las heridas de la criatura se detuvieron repentinamente y la regeneración se detuvo instantáneamente. Shirou suspiró, pasando una mano por la cadena. Esto servirá, la cadena estaba sutilmente imbuida de las propiedades funcionales de uno de los pocos quirks que podía analizar y copiar. Erasure de Aizawa Senpai. El efecto del don se proyectó sobre la cadena, dejando temporalmente sin don a cualquiera que estuviera atado a ella. El don de Shirou funciona proyectando todo lo que ha analizado, incluyendo sus dones. Pero proyectar esos dones usando su propio cuerpo lo freiría por dentro, así que creó otro método para superar esa debilidad. Esto consiste en proyectar esos quirks junto con los elementos que proyectó, convirtiéndolos en artefactos mejorados con quirks. Miró hacia arriba, observó el humo y el fuego y notó que otro Nomu alado volaba en círculos en lo alto. Sus instintos, agudos y perfeccionados por incontables batallas, le decían que había muchos más hostiles dispersos por toda la ciudad. Abuelo, vamos a... Oh, qué raro que regreses a Japón, Muramasa. En ese momento, una voz profunda y áspera resonó desde la calle cercana, atravesando las sirenas y los gritos. Gran Torino y Shirou se giraron simultáneamente, sus ojos se abrieron levemente al ver al hombre alto y musculoso caminando hacia ellos, vestido con su distintivo traje de héroe basado en llamas. Una sonrisa genuina, aunque competitiva, se dibujó en el rostro de Shirou. Endeavor. Me alegra verte de nuevo.
El héroe número 2, Enji Todoroki, nombre del héroe, Endeavor, sonrió con un destello de ambición en sus ojos mientras miraba al héroe de renombre mundial. Ha pasado tiempo, Muramasa. No pienses ni por un segundo que te voy a dar toda la diversión en mi jurisdicción. Shirou se rió entre dientes. No me atrevería. Caminó hacia Endeavor y extendió sus manos para un apretón de manos. Endeavor sonrió y estrechó sus manos, antes de que sus ojos se posaran en el anciano bajito detrás de Shirou. ¿Este caballero es tu abuelo? Shirou asintió. Sí. De hecho, íbamos camino a Fuyuki cuando nuestro tren fue atacado. Endeavor frunció el ceño. Parecía que la destrucción y el caos habían superado con creces sus expectativas. Bueno, ¿tienes alguna información? ¿Cuántos gnomo hay en Osu? Preguntó Shirou. Endeavor miró al gnomo atado y respondió. Sin contar a ese, hay otros 5 gnomos causando estragos en la ciudad en este momento. Shirou frunció el ceño. Más de lo que esperaba. En ese momento, Gran Torino intervino. Dividámonos. Podemos enfrentarnos a más enemigos que si nos mantenemos juntos. Endeavor asintió. Muy bien. Suena como un buen plan. Shirou se encogió de hombros. Iré al este. Me dirigiré al norte como lo había planeado. Me dirigiré al oeste. Con esto, los 3 se separaron inmediatamente. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. La confrontación. El interior del tren era una tormenta de voces en pánico y sollozos mientras Izuku y Momo intentaban hacer todo lo posible por calmarlos. Sin embargo, la mirada de Izuku se dirigía constantemente hacia la ventana, hacia el parpadeo naranja de la ciudad en llamas y los callejones oscuros y estrechos donde sabía que su amigo probablemente estaba buscando. Ida, justo entonces, los prohéroes locales finalmente comenzaron a llegar a la escena para asegurar el perímetro y se hicieron cargo del trabajo. Chicos, estudiantes de la UA, ¿verdad? Les preguntó uno de los héroes, reconociéndolos del festival deportivo. Gracias por dejar todo en orden antes de que llegáramos, pero ¿qué hacen aquí? Están entrenando en el campo, ¿verdad? ¿Dónde están los profesionales siguiéndolos? Fue Momo quien respondió. Nos ordenaron que nos quedemos quietos, señor, y que mantengamos la calma y el orden en el tren mientras ellos van a ayudar a someter a los villanos que causaron el caos en la ciudad. El profesional asintió. Ya veo. Entonces ustedes 2 deberían descansar y esperar, nosotros nos encargaremos del resto. Con ello continuó su labor de calmar a las masas y ayudar a los heridos. Izuku miró a los héroes que estaban ocupados haciendo su trabajo y se giró hacia la ciudad antes de caminar junto a Momo. Momo, dijo Izuku, bajando la voz a un tono serio. Me voy. Tengo que encontrar a Ida, podría estar en peligro. Los ojos de Momo se abrieron en estado de shock. Ella se paró frente a él, con las manos levantadas como para impedirle la salida. Izuku, no. Shirou-sensei y Gran Torino nos dieron órdenes directas de quedarnos quietos. Somos estudiantes, ni siquiera hemos terminado nuestro entrenamiento de campo. Izuku no se inmutó. La miró directamente a los ojos. Normalmente, un contacto tan cercano con una chica, sobre todo con una tan hermosa y serena como Momo, lo habría dejado aturdido y ruborizado. Pero ahora, sus ojos esmeralda tenían un peso de determinación absoluta e inquebrantable. En este momento, él no es el tartamudo Midoriya Izuku, el aspirante a héroe Deku, el sucesor de All Might. Momo vaciló. Había visto el coraje de Izuku en la USG y el festival deportivo, pero esto era diferente. Esta era la mirada de un hombre que ya había aceptado las consecuencias de sus actos, y bajo esa pesada mirada, sus protestas murieron en su garganta. Ella solo pudo asentir. Izuku se giró hacia la salida, pero antes de que pudiera saltar, Momo dejó escapar un bufido agudo y frustrado y se dio una bofetada en las mejillas con ambas manos. Izuku hizo una pausa y se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. Parecía que le dolía mucho. Momo, tú, voy contigo, afirmó. ¿Qué? Izuku dudó, mirando la distancia entre el tren y la ciudad. Pero, la velocidad, necesito ir lo más rápido posible, ¿y tú? Él no logró terminar ni Momo esperó invitación. Dio un paso adelante y se subió a su espalda, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y presionando su cuerpo firmemente contra él. Izuku se congeló, su rostro se tornó de un tono rojo que rivalizaba con los incendios de la ciudad mientras sentía los suaves montículos de su pecho presionando su espalda y su cálido aliento contra su oído. Vamos, susurró con voz firme. Izuku cerró los ojos con fuerza por un microsegundo, empujando a la fuerza todos los pensamientos innecesarios al fondo de su mente.
Él extendió la mano hacia atrás, agarró sus muslos para asegurarla a su cuerpo y activó la capucha completa. Con un crujido de electricidad verde, saltaron del tren, un borrón de movimiento dirigiéndose al corazón del caos. En ese momento, en lo alto de un rascacielos con vistas a la carnicería, Shigaraki Tomura observaba los incendios con una retorcida sensación de euforia. Kurohiri estaba de pie junto a él, un centinela silencioso de la niebla, como si observara en qué se convertiría el hombre que se convertiría en el sucesor de su amo. Míralo, Kurohiri, dijo Shigaraki con voz áspera, rascándose el cuello. Con todo el caos que hay aquí, el nombre a ese hombre, ese asesino de héroes, quedará eclipsado por el miedo que la gente le tiene a nuestro grupo. Kurohiri permaneció en silencio, simplemente eligiendo observar. Pero el triunfo de Shigaraki duró poco, ya que un silbido repentino proveniente de arriba precedió a un fuerte golpe. ¿Qué? Shigaraki se tambaleó un poco y se giró para mirar fijamente lo que había caído detrás de ellos. Era un gnomo alado, estrellado contra el tejado, con su cuerpo completamente atado con cadenas brillantes y con un enorme agujero cauterizado en el pecho. Inmediatamente después, Shirou cayó del cielo, aterrizando ligeramente sobre sus pies. Sostenía una lanza roja y con púas con la naturalidad de un maestro. Esta lanza está imbuida del don de su maestra y amante, Skatach, llamado Gaebolg, que le permite alcanzar con precisión cualquier objetivo invirtiendo la causa y el efecto. Skatach siempre había usado ese don junto con sus inigualables habilidades de combate sin armas y su habilidad con la lanza trascendental. En honor a Skatach, Shirou había decidido darle a esta lanza el nombre de Gaebolg. Muramasa. ¿Cómo? Exclamó Kurohiri, con la niebla ondeando en señal de genuina alarma. Según la información, estuviste postrado en cama en el ala médica de la Gran Orden después del conflicto somalí. Shirou sonrió, aunque su mirada permaneció fría. Las historias sobre mis heridas son muy exageradas. Shigaraki se giró, con el rostro contorsionado de irritación mientras se rascaba el cuello. Esto es injusto. Nadie me dijo que un jefe de evento raro aparecería aquí. ¿Qué juego tan malo? ¿Un jefe final y un jefe de evento uniéndose en la misma zona? Eso debería ser ilegal. Este juego tiene muchos errores. Shirou ignoró las metáforas del juego y, en cambio, señaló con su lanza al gnomo roto. Esta cosa, posee múltiples dones. En el mundo de la bioinvestigación, solo hay un hombre con la falta de ética necesaria para crear esto. Ese falso doctor que robó la investigación de Morgan y los demás. El agarre de Shirou se apretó sobre la lanza. Recordó lo furiosos que estaban Morgan, Medea y Da Vinci cuando descubrieron que su investigación había sido robada. Hace 7 años, antes de que se fundara la Gran Orden y cuando Shirou todavía era un estudiante de primer año en la UA, Morgan Le Fay ya había establecido una instalación de investigación subterránea debajo del Big Ben llamada Torre del Reloj. El doctor había sido miembro de ese grupo, un traidor que había huido con datos incompletos sobre Morgan y las investigaciones de los otros sobre Homunculus, vida artificial. Antes de que pudieran atraparlo, ese médico había buscado refugio con el villano centenario de Japón para continuar con sus experimentos pervertidos. En realidad, Morgan y los demás lograron crear homunculi estables, capaces de albergar varias peculiaridades y mejoras físicas, pero finalmente detuvieron esa investigación porque pervertía la sacralidad de la vida humana. Sin embargo, todavía usaban esa tecnología para ayudar a personas, como Shirou, cuyo cuerpo ya no tenía reparación y le faltaban algunos órganos. Morgan y los demás utilizaron su investigación sobre Homunculus para reparar su cuerpo y reemplazar sus órganos faltantes y rotos. Shirou miró al gnomo con disgusto. Esto es un fracaso. Robó sus notas y solo pudo conseguir a esta basura sin cerebro. ¿De verdad es tan mal científico como ella decía? Los ojos de Shirou se entrecerraron, apuntando con su lanza a Shigaraki y Kurohiri. Pero eso no viene al caso. Si ese doctor trabaja para ti, significa que All for One sigue vivo. Ese doctor solo responde ante un maestro. Shigaraki. Gritó Kurohiri, y su niebla se expandió para envolver al chico y alejarlo. No pudieron enfrentar el símbolo del heroísmo aquí. Morirán. No tan rápido, susurró Shirou. No usó la lanza. En su lugar, proyectó un par de espadas negras como la brea, a las que llamó llaves negras, y arrojó 2 de ellas con precisión milimétrica. No alcanzó a Shigaraki ni a Kurohiri, atravesó sus sombras y se alojó en el concreto. Inmediatamente, Shigaraki y Kurohiri se congelaron, sus cuerpos paralizados. Shirou había imbuido la espada con el don de un héroe subterráneo que puede detener los movimientos de alguien pisando sus sombras.
Shirou caminó hacia ellos, la lanza roja desapareció y fue reemplazada por una segunda espada negra en su otra mano. Necesito información, dijo, bajando la voz a un tono aterrador y tranquilo. Y no creo que estés en posición de negarte. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. En el callejón. En ese momento, un callejón era como una tumba de sombras, con olor a ladrillo húmedo y un olor metálico a sangre. Tenya Ida yacía boca abajo sobre el frío pavimento, el peso de su propio cuerpo se sentía como plomo debido al efecto paralizante del Kir del asesino de héroes. A su lado, el héroe profesional nativo estaba igualmente indefenso, mirando al severo verdugo con ojos llenos de terror. Stein miró a Ida, su larga y dentada espada reflejaba los fuegos distantes de Osu. Eres un niño, dijo Stein con voz áspera, rompiendo el silencio. Pero ya demuestras la podredumbre de un falso héroe. ¿Por qué no agarraste a la víctima y corriste? ¿Por qué priorizaste tu pequeño rencor sobre la vida de un semejante? ¿Cómo no? La voz de Ida era un sollozo entrecortado de furia. Mi hermano era un modelo a seguir. Un gran héroe. Anteponía a todos por encima de sí mismo. Por tu ideología, nunca volverá a ser un héroe. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser él? Ingenium era un verdadero héroe. Por eso sobrevivió, suspiró Stein, con un tono de genuina decepción. Pero eso no viene al caso. Deja de ser melodramático. Con la inmensa fortuna de tu familia, con solo pedir ayuda a la Gran Orden, las heridas de Ingenium se curarían en una semana. Su tecnología médica está décadas por delante. Y Ida simplemente lo miró fijamente. Stein lo ignoró y simplemente levantó su espada, con la punta suspendida sobre la espalda baja de Ida. En cuanto a ti, para darte una lección, te cortaré algunos nervios de la columna. Será doloroso y quedarás lisiado. Pero como dije, la Gran Orden puede curarte. Espero que el tiempo que pases en una cama de hospital te permita convertirte en un verdadero héroe. La verdad es que si hubiera sido hace años, incluso si alguien era un niño, mientras Stein creyera que no tenía las cualidades para ser un verdadero héroe, entonces no dudaría en acabar con su vida. Pero ahora, Stein ya no era el carnicero indiscriminado que alguna vez fue. Su antiguo alumno le había enseñado que los jóvenes merecen una oportunidad de ser mejores. Pero la lección sería brutal. Pero mientras no continúen por el camino de ser un héroe falso, Stein les perdonaría la vida, pero si no, si todavía continuaban por ese camino equivocado, Stein terminaría el trabajo. En ese momento, mientras bajaba la espada, su sexto sentido se encendió. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, girando sobre sus talones y cortando con su espada el aire detrás de él. Silbido. Un pequeño dardo tranquilizante de metal fue cortado limpiamente en dos. Entrecerró los ojos al ver una mancha de luz verde que se adentraba en el callejón. Midoriya Izuku, envuelto en las chispas de su full cooling, corrió hacia los héroes paralizados. Stein entrecerró los ojos y reaccionó, con la intención de patear al joven, pero otra ronda de dardos tranquilizantes le fue disparada. Al girar la mirada, vio a Yaoyorozu Momo parada al borde del callejón, con el rostro pálido pero las manos firmes mientras sostenía un rifle tranquilizante especializado que acababa de materializar. Izuku. Ahora. Gritó Momo, disparando 3 rondas más en rápida sucesión. Los movimientos de Stein eran una danza de gracia macabra, sus espadas paraban los dardos con movimientos sin esfuerzo de sus muñecas. Interferencia, susurró. Izuku aprovechó la apertura para atrapar a Ida y a Native, con la intención de saltar, pero Stein cerró la brecha en un instante. No tan rápido. Stein levantó la mano para atacar. Pero antes de que el asesino de héroes pudiera golpear a Izuku en retirada, un bastón telescópico de metal apareció en su campo de visión. Momo había dejado caer el rifle y se adelantó, con una postura baja y un agarre preciso en el bastón. Bloqueó el corte horizontal de Stein. El metal resonó con la fuerza del golpe. Afortunadamente, su bastón estaba hecho de acero reforzado, lo que impidió que la hoja de Stein los partiera por la mitad. Ella no intentó dominarlo. Utilizó la influencia del bastón para redirigir su impulso, tal como Gran Torino le había enseñado. Stein saltó hacia atrás, entrecerrando los ojos mientras observaba la figura de Momo. Esa postura, ese flujo de energía, podría ser. Como para confirmar algo, Stein ignoró a Izuku y atacó a Momo, sus ojos observando cada movimiento que ella hacía. Sus pasos. Su postura. Incluso su forma de respirar, todo me resulta tan familiar. Dio un salto hacia atrás y miró a la chica con una repentina y aguda curiosidad. Chica, ¿conoces a Skatach? Momo no dijo ni una palabra.
Mantenía la mirada fija en sus manos, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Ella no le respondió a Stein. Después de todo, darle información a un asesino era un error de principiante que no cometería. Stein se frotó la barbilla con la mano libre. No, imposible. Esa mujer solo tiene un discípulo. Entonces, eres alumno de su discípulo, Muramasa. ¿Correcto? Las pupilas de Momo se dilataron por la sorpresa, un lapso momentáneo que Stein no pasó por alto al soltar una risita grave y sombría. ¿Un alumno del herrero? Entonces no hay necesidad de poner a prueba tu alma. Nadie que haya aprendido de ese hombre podría ser menos que un verdadero héroe. En efecto. Para Stein, Shirou y Olmigt eran la auténtica definición de héroe. Si se esfuerzan por enseñar a alguien, sin duda también deben poseer las cualidades de un héroe. Y Stein tenía razón. Después de todo, Momo es rica. Con su inteligencia, podría haber heredado el negocio familiar y vivir una vida de lujo, pero no lo hizo. Ella eligió ser un héroe. ¿Por qué pasó esto? ¿Ser popular? ¿Hacerse rica? ¿Cuál de ellas es algo que no pudo conseguir? ¿Cuál de ellas es algo que le resulta difícil de lograr? Ninguna. Con una simple petición de sus padres, podría convertirse en la mujer más popular del país. Al heredar el negocio familiar, podría ser una de las mujeres más ricas no solo de Japón, sino del mundo entero. Entonces la razón por la que se convirtió en heroína es simple, ella quería ayudar a la gente. En ese momento, Izuku apareció junto a Momo y dejó caer a Native e Ida al suelo. Momo miró fijamente sus heridas y notó que parecían haber quedado paralizados y se preguntó si era la peculiaridad de Stein o si poseía algo que podía paralizar a las personas. ¿Qué haces aquí? La voz de Ida se quebró desde el suelo donde Izuku lo había dejado. Esta es mi pelea. Mi venganza. No te metas. Momo frunció el ceño. ¿Venganza? ¿Hablas de venganza en un momento como este? Izuku también pareció compartir sus pensamientos mientras se giraba hacia Ida, con el rostro tenso, con una mezcla de sorpresa e ira. Ida-kun, ¿qué dices? Los ojos de Stein se entrecerraron mientras miraba más de cerca a Izuku. Este mocoso, ¿no es este el que Shigaraki dijo que iba a matar? Oye. No discutas todavía, muchacho, interrumpió Stein, recuperando la voz. Sigo aquí. Pero tengo curiosidad. En el fondo sabías que ni siquiera podías soñar con derrotarme, así que ¿por qué no te los llevas y corres? Izuku se volvió hacia Stein, la electricidad verde de One for All se intensificó, iluminando las paredes oscuras del callejón. Es inútil correr, dijo Izuku con firmeza, levantó las manos para prepararse para la batalla. Momo se acercó a él, con su bastón apuntando al suelo y el cuerpo enroscado como un resorte. Tiene razón. ¿Y por qué? Preguntó Stein, genuinamente intrigado por la evaluación táctica. Derrotaste a Ingenium, explicó Izuku con voz tranquila a pesar de la adrenalina. Es un héroe que se define por su velocidad. Si lo atrapaste, tu tiempo de reacción y movimiento serán sobrehumanos. Si intentamos correr cargando a 2 personas paralizadas, simplemente nos agotaremos y nos atraparás en 3 cuadras. Nuestra única opción es mantenernos firmes. La sonrisa de Stein se ensanchó, dejando al descubierto sus dientes afilados. ¿Así que vas a esperar hasta que lleguen los profesionales? Una apuesta arriesgada. Extendió la mano hacia atrás y sacó una segunda katana, cruzando las 2 hojas frente a su cara. Los ojos de Izuku y Momo se abrieron ante esa postura familiar. Esa postura, Shirou-sensei. El aire en el callejón pareció volverse frío a medida que la intención asesina de Stein aumentaba. Bien, aspirantes a héroes. Déjenme ver el peso de sus convicciones. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Alterar bestia. Bueno, terminemos con esto. La azotea del rascacielos se convirtió en una olla a presión de tensión mientras Shirou acortaba la distancia hacia los inmovilizados Shigaraki y Kurohiri. Pero justo cuando se preparaba para exigir respuestas, las leyes de la física parecieron deformarse. Una enorme mano de color gris carbón surgió del centro de la forma brumosa de Kurohiri y se lanzó hacia la garganta de Shirou con la velocidad de una víbora. Los instintos de Shirou, perfeccionados por 1000 batallas, gritaron una advertencia. Se impulsó contra el concreto y realizó una voltereta en el aire que puso 10 metros de distancia entre él y la amenaza. En un único y fluido movimiento, trazó un arco negro y una flecha especializada, con la cuerda tensa y zumbando con energía mágica mientras apuntaba al centro de la distorsión. Entrecerró los ojos al ver la mano. ¿Qué demonios es eso? ¿Un gnomo?
En ese momento, de las sombras surgió una pesadilla. Era un hombre titán, de casi 3 metros de altura, con piel del color de la obsidiana y cabello largo y enmarañado que caía en cascada sobre hombros tan anchos como una montaña. Los ojos de la criatura eran orbes vacíos y lechosos, pero el aura de poder primordial que irradiaba era inconfundible. A Shirou se le cortó la respiración. ¿Heracles? La imagen era un espejo perfecto y grotesco del héroe número 1 de Grecia, un hombre al que Shirou llamaba amigo. Pero Hércules se encontraba en ese momento al otro lado del mundo, destinado en la rama mediterránea de la Gran Orden. De repente, una voz emanó de la garganta de la criatura. No el rugido gutural de una bestia, sino el barítono suave y digitalizado de un hombre hablando a través de un enlace remoto. Saludos, Emilia Shirou. Ha pasado mucho tiempo. Los ojos de Shirou se entrecerraron como rendijas gélidas. Todos para uno. Así que de verdad sigues vivo. Veo que sigues escondido en las sombras como el parásito que eres. En efecto, rió la voz a través de las cuerdas vocales del monstruo. Tú y Olmig me dejasteis en un estado de shock. Solo puedo mantener esta conversación gracias a un don de enlace neuronal. Pero dime, ¿qué te parece la obra maestra del doctor? Un homenaje digno a tu camarada, ¿verdad? Shirou no bajó el arco. Explica esta cosa. Este es el proyecto Alter. La cumbre de la bioingeniería, presumió All for One. Usando el ADN de héroes de élite como modelo, hemos creado Nomu que no solo poseen múltiples dones, sino un factor de don único y perfeccionado, junto con un cuerpo que supera al original. Este es Alter Heracles. Y a diferencia del prototipo de la USG, el doctor ha modificado su don para que funcione como un mutante. El Erasure de tu amigo Aizawa no le hará ningún daño. Shirou resopló. Qué irónico que un hombre que me odiaba por ser un farsante se rebajara tanto para crear un farsante propio. Supongo que la gente cambia. Hace 5 años, Olmig, Shirou y varios otros héroes cazaron a All for One. Fue una batalla aterradora oculta al mundo, ya que seguramente causaría pánico masivo y destrozaría la frágil paz que mantienen. La base de operaciones principal de All for One está en Japón, pero como alguien que tiene más de un siglo, tiene conexiones con varios villanos en todos los rincones del mundo. Si Shirou no tuviera amigos en todo el mundo que evitaron levantamientos de villanos en varios países, la guerra en ese entonces habría sido devastadora. Sumiría al mundo entero en el caos. En realidad, fue debido a esa guerra que Shirou decidió formar la Gran Orden, para asegurarse de que nada de eso volviera a suceder. En cuanto a lo falso, es porque Shirou había copiado cientos de quirks de All for One para sí mismo y los estaba usando en su contra. Sin embargo, gracias por la información, dijo Shirou con voz monótona. Eso es todo lo que necesito saber. Soltó la cuerda. La flecha atravesó el aire, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo atronador. Golpeó el pecho del altar y detonó con una brillante llamarada. Esta flecha estaba imbuida de un don explosivo menor que había copiado de All for One hacía 5 años. Cuando el polvo se asentó, el lado izquierdo del torso del altar y todo su brazo desaparecieron, vaporizados por el impacto. No es tan superior como afirmas, comentó Shirou, mientras el arco se disipaba en motas azules. El verdadero Heracles habría atrapado esa flecha y la habría devuelto. Sin embargo, el triunfo duró poco. Ra-ark. El altar emitió un rugido fuerte y vibrante mientras su carne burbujeaba y se recomponía en segundos. Aprovechando la distracción, Kurohiri, ya no reprimido por las llaves negras, instantáneamente se tragó a Shigaraki en un vórtice de niebla, con la intención de escapar. No tan rápido. Shirou disparó otra flecha, pero Alter Heracles la agarró y la lanzó hacia arriba, provocando que explotara hacia el cielo. Antes de que Shirou pudiera disparar otra flecha, Kurohiri ya había escapado. Chasqueó la lengua, pero entonces el Alter Heracles rugió, un sonido que sacudió los cimientos del edificio, y se abalanzó hacia Shirou. Luego lanzó un puñetazo que podría haber derribado una casa, pero Shirou se echó hacia atrás y el viento del puñetazo silbó junto a su nariz. Él retrocedió, y unas líneas azules parecidas a venas se encendieron en su piel, y el crepitar de un relámpago azul bañó el tejado con un brillo fantasmal. Heracles no es un bruto sin mente, murmuró Shirou. Atrapó el siguiente golpe del altar, aprovechó el impulso del monstruo para empujarlo hacia adelante y clavó su codo reforzado en el plexo solar de la criatura. El altar ni siquiera se inmutó e inmediatamente giró su enorme cabeza hacia adelante para asestar un cabezazo letal. Shirou saltó hacia el cielo, trazando el arco una vez más.
Luego disparó una rápida sucesión de 3 flechas, cada una explotó contra la piel del altar, pero cuando el humo se disipó, la criatura permaneció ilesa, su piel se había endurecido hasta alcanzar un brillo similar al del diamante. «Realmente lo tienes», confirmó Shirou. Este Kirk era inconfundible. 12 trabajos. Le otorgaba al usuario 12 vidas adicionales y, lo que es más importante, le otorgaba al cuerpo una inmunidad biológica a todo lo que lo había matado anteriormente. Las vidas y la inmunidad también se revertirían después de 12 horas. Shirou aterrizó con expresión sombría. Para matar a esa criatura, tendría que matarla 13 veces, y cada muerte debía ser causada por un ataque diferente y más poderoso que el anterior. Entonces tendré que dejar de contenerme, declaró Shirou. Invocó una magnífica espada de plata que comenzó a girar y a enrollarse como un taladro antes de colocarla en su arco. Calakbolk. La divertida flecha salió disparada como un misil teledirigido y golpeó a Alter Heracles directamente en la parte superior del cuerpo. La explosión fue cataclísmica y destruyó por completo la mitad superior del altar. Pero incluso mientras la sangre caía, las piernas permanecieron en pie y el torso comenzó a reformarse desde la cintura hacia arriba en cuestión de segundos. El altar cargó de nuevo, pero Shirou ya se estaba moviendo e instantáneamente invocó una lanza carmesí con púas. Gaebolk. Lanzó la lanza con un golpe que superó el concepto de distancia, atravesando el corazón de la bestia en regeneración. Saltó hacia atrás, respiró profundamente y se quedó mirando a la criatura que ya se estaba curando. 9 más, contó Shirou. No le dio tiempo a la criatura para adaptarse e invocó una enorme y dentada losa de hierro negro. Una hoja similar a una cuchilla que pulsaba con el peso de una montaña. Esta arma está imbuida de un don que él mismo analizó de All for One. Multiplicación de múltiples golpes, lo que permite que un ataque se multiplique al menos por 9 veces. 9 vidas, Bladeworks. Shirou se convirtió en una mancha de relámpago azul. En un solo segundo, lanzó 9 cortes distintos y superpuestos. Cada golpe era una ejecución conceptual, atravesando las vidas del altar antes de que su inmunidad pudiera siquiera registrar la amenaza. La enorme hoja atravesó el cuello del altar, su corazón, su columna y sus extremidades en una sinfonía sincronizada de destrucción. El Alter Heracles ni siquiera tuvo tiempo de rugir. Su cuerpo se dividió 9 veces, y la chispa de vida artificial en sus ojos finalmente se apagó. El enorme cadáver cayó al suelo con un golpe fuerte y definitivo y empezó a disolverse en cenizas. Parpadeó. ¿De qué está hecho eso? Intentaba dejar el cuerpo para que la Gran Orden lo investigara, no disolverlo. Shirou se quedó solo en la azotea, el rayo azul se desvaneció y la espada dentada se disipó. Respiró hondo y con firmeza, mientras sus ojos se dirigían hacia las calles en llamas de Osu. Eso fue más fácil de lo esperado, dijo, apretando y abriendo el puño. Pero eso era de esperarse. Esta era una bestia sin mente que solo sabía atacar a ciegas. Hércules no se dejaría golpear así. Bueno, eso es todo, susurró. Por ahora, necesito ver cómo están los niños. Espero que no sean tan imprudentes como yo y se queden en el tren. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Héroe. El aire en el callejón era sofocante, denso con el olor a hierro de la sangre y el humo acre que emanaba del corazón ardiente de Osu. Stein se movía como una sombra que había adquirido forma física. Sus años de experiencia en combate rompieron por completo su ritmo, impidiéndoles moverse como deseaban. Cada vez que Izuku intentaba lanzarse desde una pared, Stein ya estaba allí, una espada afilada lo obligaba a abortar su salto en el aire. Cada vez que Momo comenzaba a materializar una contramedida, una lluvia de cuchillos arrojadizos la obligaba a concentrarse completamente en la defensa. Fue una educación brutal para Momo e Izuku, quienes creían que habían mejorado y estaban listos para enfrentar las verdaderas amenazas de los villanos. Stein los derrotó por completo sin siquiera darles la oportunidad de contraatacar y les hizo darse cuenta de que no estaban preparados para una pelea de este nivel. Stein se abalanzó, parando el bastón de metal de Momo con su katana mientras simultáneamente le daba un codazo impactante a la mandíbula de Izuku. Se movía con una aterradora economía de movimientos, un depredador que había pasado décadas perfeccionando el arte de matar. «Tienes el espíritu», dijo Stein con voz áspera, esquivando la patada circular de Izuku y barriendo las piernas de Momo con un movimiento singular y fluido. «Pero te falta la pulcritud. Estás lejos de estar listo para llevar el título de héroe». Con un repentino estallido de velocidad explosiva, Stein clavó su bota en el estómago de Izuku.
La fuerza fue inmensa, haciendo que el niño saltara por el pavimento como una piedra en el agua hasta que se estrelló contra la pared al lado de Ida. Mi gorilla. Les dije que se fueran. Rugió Ida, con la voz entrecortada por la vergüenza y la furia. Esta es mi lucha. Mi venganza por mi hermano. No quiero su ayuda. Salgan de aquí. Izuku tosió, escupiendo una pequeña cantidad de sangre sobre los ladrillos, pero sus ojos nunca dejaron de mirar a Stein. Se obligó a ponerse de pie, con las piernas temblando pero firmes en su lugar. Ida-kun, dijo en voz baja y firme. No me importa lo que quieras ahora mismo. Estás herido y necesitas ayuda. Y como héroe, mi trabajo es, no, como héroe, debo salvarte, incluso de ti mismo. Antes de que Ida pudiera responder, Momo salió volando por los aires cuando Stein le propinó una patada frontal castigadora en el abdomen. Momo. Izuku se lanzó hacia adelante, atrapándola antes de que cayera al suelo. Ambos resbalaron hacia atrás y sus talones se hundieron en la tierra. Stein los observaba con una sonrisa oscura y torcida en el rostro. Te oí, muchacho. Tienes razón. Eso es exactamente lo que diría un verdadero héroe. Tú definitivamente eres digno. Izuku estabilizó a Momo mientras ella jadeaba en busca de aire, su rostro estaba pálido pero su agarre en su bastón se hizo más fuerte. No necesito el reconocimiento de un asesino, espetó Izuku. ¿Asesino? Quizás, asintió Stein, con las espadas a los costados. Pero lo que hago es por un mundo más justo. Al eliminar a los impostores, hago brillar con más fuerza a los verdaderos héroes. Soy el fuego que templa el acero de esta sociedad. Eso no te da derecho a matar. Gritó Izuku, con la electricidad verde de la capucha completa brillando en sus ojos. Falsos o auténticos, salvan vidas. Protegen a la gente. Pero arruinan más, replicó Stein, con la voz cargada de veneno. Esos impostores jamás arriesgarían sus vidas si las cámaras no estuvieran grabando. No se moverían si eso amenazara sus patrocinios o su preciada imagen. Esta sociedad ha convertido el heroísmo en una mera profesión. Le devolveré el significado a la palabra. Con estas manos, purgaré la podredumbre. La mirada de Stein se dirigió repentinamente al nativo paralizado. Y él es el siguiente en caer. Desapareció, su velocidad superó todo lo que habían visto, como una mancha gris y roja. Estaba a medio golpe, con su espada a centímetros de la garganta de Native, cuando un sonido metálico resonó por el callejón. No. Momo dejó caer su bastón y materializó un pesado escudo triangular que interceptó la hoja. Stein giró y su rodilla impactó contra las costillas de Momo, pero Izuku estaba allí y lo detuvo. Atrapó la pierna de Stein, apretando los dientes mientras golpeaba al hombre mayor con toda la fuerza que One for All podía proporcionar, arrojándolo hacia la entrada del callejón. No te dejaré. Izuku no se rindió. Saltó frenéticamente, en zigzag, entre las estrechas paredes, ganando impulso antes de caer con una potente patada de hacha. Stein bloqueó el golpe con los antebrazos, y el impacto agrietó el pavimento bajo sus pies. Sí que eres fuerte. Pero la fuerza basta para ganar una pelea. Con eso, agarró los pies de Izuku e intentó tirarlo al suelo, pero Izuku apretó los dientes y usó su otra pierna para enviar una patada giratoria a su cabeza. Stein bloqueó la patada, obligándolo a soltar completamente las piernas de Izuku. Izuku saltó hacia atrás de inmediato, respirando con dificultad. Por suerte, tengo piernas, ¿por qué nunca las he usado antes? Momo estaba de guardia frente a Ida y Native, sus manos brillaban mientras creaba un sofisticado rifle tranquilizante, sus ojos escaneando a Stein en busca de la más mínima abertura. Mi gorilla. Yaoyorozu. Basta. Gritó Ida, con lágrimas de frustración corriéndole por el rostro. Soy yo quien heredó el nombre Ingenium. Yo seré quien lo derrote. Momo ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente ajustó la empuñadura del rifle y dijo con voz fría y cortante. ¿Heredado? ¡Qué extraño! Conocí al verdadero Sir Ingenium una vez en una gala. Era un hombre desinteresado e inspirador. Pero tú, Ida-kun, ahora mismo no tienes esas cualidades. Lo siento, pero al verte, no veo a un héroe. Veo a un niño egoísta. Los ojos de Ida se abrieron y se quedó sin aliento. Sé que estás sufriendo, continuó Momo, con la mirada fija en Stein. Pero míralo con atención. Mira a Izuku. Mira lo que realmente hace un héroe. Si de verdad heredaras su nombre, estoy segura de que encontrarías la respuesta. Ella encontró su ventana. Clac. Ella disparó.
Pero Stein notó su ataque y cortó los dardos en el aire y, en el mismo movimiento, lanzó una patada giratoria con el talón que envió a Izuku a estrellarse contra Momo. Ambos cayeron al suelo, magullados y golpeados. Izuku se secó el sudor y la sangre de la barbilla, respirando pesadamente mientras se bajaba de Momo. Él es demasiado fuerte. Momo asintió, repasando los datos a toda velocidad. Tiempo de reacción, percepción espacial, décadas de experiencia en combate, nos supera en todos los aspectos. Y ni siquiera ha usado su don. Izuku se rió nerviosamente. Esta es realmente una pelea unilateral. Momo se giró hacia Izuku, con la mano apoyada en su brazo. Izuku, ¿tienes miedo? Izuku miró a Stein, que estaba parado al final del callejón como un muro de muerte ineludible. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza, y luego sonrió, una sonrisa pequeña y decidida. Sí. Tengo miedo. Pero no pasa nada. Momo aferró su bastón, reflejo de su determinación. Sí. Tienes razón. No pasa nada, los protegeremos. Porque somos héroes. Stein envainó una espada y sacó un cuchillo dentado. Entonces ven. Demuéstrame que tu voluntad es más fuerte que mi espada. En ese momento, Shirou llegó a la estación de tren, viendo a héroes profesionales manejar el orden y ayudar a los heridos. Buscó a Momo e Izuku, pero no los encontró. En ese momento, supo instintivamente que esos niños habían ignorado por completo sus palabras y se habían ido. Gruñó molesto. ¿Es esto lo que Rin y los demás sintieron cuando me arriesgué sin pensarlo dos veces? ¡Ay, Dios! Necesito invitarlos a cenar más a menudo. Cuando era él quien lo hacía, no encontraba nada malo y no podía entender por qué Rin y los demás siempre estaban enojados con él. Después de todo, no hay nada malo en ayudar a los demás. Pero ahora, como el lado que se preocupa, finalmente se dio cuenta de lo que sentían. Una vez que los encuentre, esos niños se sentirán muy arraigados. Con eso, Shirou saltó del tren y se dirigió directamente a la ciudad. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Ingenio. El mundo era una mancha borrosa de pavimento gris y una quietud agonizante para Ida Tenbya mientras yacía paralizado, con la cara presionada contra el frío y arenoso ladrillo del suelo del callejón. Podía oír el ruido húmedo de los puños al chocar con la carne, el crepitar frenético de la electricidad verde y el sonido metálico y afilado de un bastón al detener una espada. Él los observó. Observó a Midori y a Izuku, el chico al que una vez consideró un rival, luego un amigo, pero siempre alguien un paso atrás, moviéndose con una fluidez desesperada y hermosa. Izuku estaba sangrando. Su traje estaba destrozado, pero cada vez que lo derribaban, se levantaba con brazos temblorosos, con la mirada fija no en la gloria de la matanza, sino en los dos hombres destrozados que estaban detrás de él. Luego estaba Yao Yorozu. Sus palabras aún dolían más que cualquier herida que Stein pudiera haber infligido. No creo que ni siquiera se te pueda llamar héroe ahora mismo. Él la observó crear. Ella no estaba haciendo cañones ni exhibiciones llamativas de poder, estaba creando bastones, tonfas y cuchillos. Ella también sangraba, su respiración era agitada y pesada, pero se erguía como un muro inquebrantable entre él y el monstruo. ¿Por qué? Gritó la mente de Ida. ¿Por qué hacen esto? Este es mi desastre. Mi venganza. El honor de mi hermano. Pero mientras observaba a Izuku dar una brutal patada en las costillas para evitar que Stein llegara hasta Ida, una fría comprensión comenzó a surgir a través de la niebla de su rabia. Tensei, su hermano, nunca habló de venganza. Cuando Tensei contaba historias de sus patrullas, no hablaba de los villanos que capturaban ni de los rangos que ascendía. Habló del niño perdido a cuya madre ayudó a encontrar. Habló del anciano al que ayudó a cruzar la calle. Habló del alivio en el rostro de las víctimas cuando se dieron cuenta de que estaban a salvo. Y Ida miró la espalda de Izuku. Era más pequeña que la de Tensei, pero en ese callejón oscuro y desolado, proyectaba la misma sombra. No miraba a Stein porque fuera un villano, se dio cuenta Ida, mientras una lágrima ardiente finalmente escapaba de su ojo y se deslizaba por la tierra de su mejilla. Lo miraba porque quería culpar a alguien de mi propia impotencia. Me consideraba un héroe, pero solo era un asesino con licencia. Vio a Momo tropezar y su bastón de metal se alejó con un ruido metálico cuando la espada de Stein le rozó el hombro. No gritó. Simplemente se mordió el labio y empezó a crear una nueva barrera, sus movimientos impulsados por una necesidad pura y desinteresada. No están luchando para ganar, pensó Ida, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas de una manera que no tenía nada que ver con la adrenalina.
Están luchando para que yo y este hombre que ni siquiera conozco podamos vivir para ver el mañana. Eso es lo que hizo Tensei. Eso es lo que es un héroe. Ingenium, ese nombre ahora se sentía pesado, no con el peso de un legado que debía proteger, sino con el peso de la vergüenza por el nombre que había deshonrado. Había estado tan obsesionado con el título de héroe que había olvidado el acto heroico. Para, graznoida, su voz apenas un susurro contra el suelo. Por favor, para, él no quería que se detuvieran porque quería pelear. Él quería que pararan porque no soportaba ver el verdadero significado del heroísmo desangrado en el pavimento por el bien de alguien tan perdido como él. Lo siento, Tensei, pensó, con la vista nublada. Lo siento mucho. No entendí. No entendí nada en absoluto. Comenzó a concentrar cada gramo de su voluntad en las puntas de sus dedos, tratando de obligar a su cuerpo a obedecer. Ya no quería matar a Stein. Él quería ponerse de pie. Él quería ser el escudo que sus amigos eran para él. Él quería ser un héroe. Está bien, ya basta de esta farsa. Stein se encontraba de pie junto a Izuku y Momo, que estaban caídos y gemían de dolor, su silueta recortada contra el parpadeante cielo carmesí de Osu. Luego, con un movimiento lento y deliberado, llevó su cuchillo de sierra a su lengua, saboreando el sabor cobrizo de la sangre de Izuku, y luego hizo lo mismo con la hoja que había rozado el hombro de Momo. El efecto fue instantáneo. Izuku sintió una onda expansiva y fría que recorrió todo su sistema nervioso. Sus piernas se doblaron y la electricidad verde de Full Cowling parpadeó como una bombilla moribunda. A su lado, Momo jadeó cuando su cuerpo la traicionó, su bastón de metal cayó al suelo mientras se desplomaba contra la pared de ladrillos, incapaz de mover ni siquiera un dedo. ¿Qué? Izuku jadeó, apretando los dientes. Stein los miró, su mirada carecía de la intención asesina que había mostrado antes. Como era de esperar, ustedes dos realmente tienen el alma del viejo mundo. Lucharon sin pensar en sí mismos. Por eso, les concederé misericordia. Son dignos de vivir en el mundo que estoy construyendo. Se alejó de ellos y sus pesadas botas crujieron contra el vidrio y los escombros. Caminó hacia el profesional paralizado, Native, quien solo podía mirar con ojos abiertos y llorosos. Pero dijo Stein con voz áspera, alzando su larga katana, con la punta apuntando al cielo. Este héroe es un parásito. Ha vivido de la gratitud de una sociedad a la que no sirve realmente. Su muerte sentará las bases de una nueva era. Para. Gritó Momo, con la voz entrecortada por el esfuerzo de respirar. Para, por favor. Mancha. Rugió Izuku, con los ojos ardiendo con lágrimas de frustración mientras luchaba contra el peso invisible del don. Stein los ignoró mientras respiraba hondo, tensando los músculos para la estocada final y letal. Adiós, farsante. Cuando la espada comenzó a descender, un repentino y estruendoso rugido metálico resonó en el estrecho espacio. No era el sonido de una explosión, sino el grito mecánico de los silenciadores llevados hasta su punto de ruptura absoluto. Sonido metálico. Un destello azul y plateado pasó borroso. En un movimiento de asombrosa velocidad, Iida Tenya, habiendo obligado a su cuerpo a superar la parálisis mediante una fuerza de voluntad pura y agonizante, lanzó una devastadora patada Recipro Burst. El impacto atrapó la espada de Stein en el aire, arrancándole el acero de las manos y enviándolo silbando hacia las paredes. Iida no se detuvo. Tomó a Native con un brazo y ejecutó una retirada a alta velocidad, deslizándose hasta detenerse frente a Momo e Izuku, que estaban paralizados. Colocó al héroe profesional suavemente en el suelo, dándole la espalda a sus amigos. El silencio que siguió fue pesado mientras los hombros de Hida temblaban, pero no por miedo. Midoriya-kun, Yaoyorozu-san, la voz de Ida estaba cargada de emoción, pero firme. Lo siento. Me cegó una oscuridad que no tiene cabida en el corazón de un héroe. Te dejé sangrar porque estaba demasiado ocupado complaciéndome con mi propio egoísmo. Giró ligeramente la cabeza, su perfil afilado y decidido. Me enseñaste lo que significa ser un héroe. Me enseñaste que un nombre no se hereda, es algo que se gana con cada acto de altruismo. Dio un paso adelante, sus bufandas brillaban de un azul intenso y caliente, mientras el vapor silbaba desde sus pantorrillas. Miró directamente a los ojos asesinos de Stein. Su mirada ya no estaba nublada por la venganza, sino clara por la luz del deber. Asesino de héroes, Stein. Yo seré quien te detenga. Declaró Ida, con una voz que resonaba con una autoridad recién adquirida. No por venganza. No por mi orgullo. Sino porque hay gente sufriendo, y es mi deber protegerla. Porque soy Ingenium, el héroe que perpetuará el legado de mi hermano.
Stein miró fijamente al niño y luego, por primera vez esa noche, dejó escapar una risa genuina y gutural de aprobación. Ahí está. Siseó Stein, y su instinto asesino explotó como una onda expansiva. Esa es la mirada de un hombre renacido. Muéstrame, Ingenium. Muéstrame si tus convicciones pueden soportar el peso de mi juicio. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Confrontación. El grito mecánico de los silenciadores de Ida llenó el callejón, un aullido metálico desesperado que señalaba los límites de su recipro burst. Se mueve, su cuerpo se vuelve borroso por la velocidad y su pierna se lanza en una patada circular dirigida a la sien de Stein. Stein ni siquiera se inmutó. Se inclinó hacia atrás apenas una fracción de pulgada y el viento de la patada silbó junto a su nariz. Con un movimiento tan casual como aplastar una mosca, agarró el tobillo de Ida a mitad del movimiento y usó el propio impulso del niño para estrellarlo contra la pared de ladrillos. Velocidad impresionante, murmuró Stein, agachándose para esquivar un frenético puñetazo. Pero tus movimientos son predecibles. Te impulsa la adrenalina y la culpa, no la fría claridad de un guerrero. Lo siento, pero aún no estás listo para luchar a este nivel. Ida apretó los dientes, sus motores silbaron y escupieron chispas. Se lanzó de nuevo, enviando una ráfaga de patadas que deberían haber sido imposibles de esquivar. Aún así, Stein navegó la tormenta con aterradora facilidad. Luego se metió dentro de la guardia de Ida, su codo impactó contra las costillas del niño con un golpe repugnante, luego giró para darle un rodillazo en el plexo solar. Ida tosió y su visión se volvió borrosa, pero persistió mientras jadeaba en busca de aire y trataba de mantener su postura. Aún no he terminado. Con un rugido, atacó una vez más. Cada golpe que lanzaba era parado, contrarrestado o simplemente ignorado mientras Stein jugaba con él, moviéndose con la gracia rítmica de un carnicero que sabía exactamente dónde cortar. ¿Esto es todo lo que ofrece el legado de Ingenium? Se burló Stein, con su cuchillo de sierra danzando entre sus dedos. Luego, con una velocidad casi imposible de seguir, atacó, creando un pequeño corte en la mejilla de Ida, luego otro en su hombro. Ida apretó los dientes de dolor, pero lo ignoró y arremetió una última vez, en un tackle desesperado de todo o nada. Stein suspiró, sus ojos rojos brillaron mientras agarraba a Ida por el cuello, lo hacía girar y en un movimiento rápido, lamía la sangre de su espada. El mundo desapareció para Ida. El rugido de sus motores se apagó. Sus músculos se petrificaron y cayó hacia adelante, golpeándose la barbilla contra el pavimento con un impacto estremecedor. Se quedó allí paralizado, con los ojos muy abiertos mientras veía cómo su propio cuerpo se negaba a obedecer. Stein se detuvo junto a él, envainando su cuchillo con un chasquido seco. Miró al chico caído y, por primera vez, su mirada brilló con un destello de sombrío respeto. Superaste la parálisis una vez para proteger, dijo Stein con voz grave y áspera. Te mantuviste firme a pesar del miedo. Finalmente has encontrado la semilla de un verdadero héroe en tu interior, Ingenium. Por eso, te considero digno. Stein pasó por encima del cuerpo congelado de Ida, y su sombra se proyectó sobre la espalda del chico. No miró atrás, con la mirada fija en el héroe profesional, Native, que temblaba en un rincón. Pero el mundo aún necesita ser purificado, declaró Stein, blandiendo su larga y afilada katana mientras la hoja reflejaba la luz infernal de la ciudad en llamas, brillando como una marca. El crecimiento de un estudiante no puede pagar los pecados de un impostor. Levantó la espada en alto, con la punta apuntando hacia el cielo lleno de humo. Espera, detente, la voz de Ida era un susurro entrecortado. Su corazón latía con fuerza contra las costillas que Stein había magullado. Por favor, alto. Mancha. Rugió Izuku. Momo apretó los dientes y miró fijamente al hombre. Stein ignoró la súplica mientras respiraba profundamente, sus músculos se tensaban para el golpe del verdugo. Ahora, muere por un mundo mejor. La espada comenzó a caer. Pero cuando el arco descendente de la espada de Stein estaba a una fracción de segundo de reclamar su premio, una mancha blanca y dorada atravesó el callejón. Sonido metálico. Fue el Gran Torino. Con una fuerza que hizo que chispas volaran hacia los ladrillos, la bota amarilla de Gran Torino chocó contra el costado de la katana. El impacto fue tan preciso y poderoso que la hoja se le escapó de las manos a Stein y giró hacia la oscuridad del callejón. Ya basta, asesino de héroes. Ladró Gran Torino, con su diminuta figura suspendida en el aire mientras sus silenciadores silbaban con vapor presurizado. Ya les has hecho suficiente daño a estos chicos por una noche.
Stein no tuvo tiempo de responder o incluso recuperar su arma caída cuando sus instintos gritaron una advertencia de un aumento repentino y drástico de temperatura. Se lanzó hacia atrás, su cuerpo se retorció en el aire justo cuando una supernova de llamas localizada rugió a través del espacio donde había estado parado un instante antes. El estrecho callejón se iluminó de repente con un resplandor cegador e infernal. Creí percibir el hedor de un asesino, resonó una voz profunda y resonante. Atravesando el muro de fuego que se desvanecía estaba Endeavor. El héroe número 2 se mantuvo erguido, su sola presencia irradiaba un calor sofocante y su traje estaba envuelto en llamas parpadeantes. A su lado, con el rostro convertido en una máscara de frío intenso, se encontraba Todoroki Shoto. Vapor se elevaba del lado derecho de su cuerpo mientras una capa de hielo empezaba a cubrir el suelo bajo su pie izquierdo. Todoroki-kun, Endeavor-san, Izuku jadeó desde el suelo, el calor de las llamas comenzando a atenuar el frío entumecedor de la parálisis. Momo suspiró aliviada. Por suerte, la señal que envió antes fue recibida y el rescate llegó justo a tiempo. Pero ella realmente espera que no se convierta en un hábito llegar en el último momento. Stein aterrizó agachado en el otro extremo del callejón, con la mirada moviéndose entre el veterano velocista, el símbolo de la llama, y la estrella en ascenso de Wa. Estaba acorralado, superado en número y frente a la encarnación literal de la sociedad de héroes que tanto despreciaba. ¿Qué situación? Siseó Stein, con una voz grave y peligrosa. Probablemente sea lo más cerca que estoy de ser capturado en años. Endeavor entrecerró los ojos. Las llamas alrededor de su máscara se intensificaron. Shoto, asegura a los estudiantes y a la víctima. Yo me encargo de la basura. Shoto asintió mientras corría para ayudar a Ida, Momo, Izuku e incluso a Native con la ayuda de Gran Torino. Asesino de héroes, tu reinado de terror termina aquí. Endeavor se cruzó de brazos. Sus llamas ardían con más fuerza que antes. La temperatura en el estrecho callejón se disparó, las paredes de ladrillo irradiaban un calor que hacía que el aire brillara como un espejismo del desierto. Stein se mantuvo firme, su bufanda deshilachada ondeando detrás de él en la corriente térmica ascendente creada por la presencia de Endeavor. Endeavor, siseó Stein, con la voz áspera y áspera, llena de odio puro. El hombre que prioriza un rango sobre un alma. Eres la personificación definitiva de esta era pervertida. De todos los héroes de esta ciudad, eres el más indigno de respirar su aire. La respuesta de Endeavor fue un rugido de llamas concentradas. Silencio, criminal. Tu filosofía no es más que las divagaciones de un lunático. Stein no se retiró. Con un movimiento tan rápido que se convirtió en una raya gris, sacó 2 cuchillos de sierra de su cinturón mientras bailaba a través del infierno. Utilizó las superficies verticales del callejón, saltando desde un contenedor de basura hasta una escalera de incendios, y acortando inmediatamente la distancia con una agilidad aterradora. Sonido metálico. El sonido del acero chocando con los guanteletes reforzados del Endeavor resonó por el espacio. Para sorpresa de los estudiantes que observaban, Stein no se dejó abrumar. Era un depredador máximo del combate cuerpo a cuerpo. Cada vez que Endeavor intentaba crear distancia para lanzar una explosión de fuego masiva, Stein estaba en su punto ciego, sus espadas brillando a la luz del fuego. Está siguiendo el ritmo de Endeavor. Jadeó Izuku, su parálisis finalmente desapareció lo suficiente como para que pudiera sentarse. Incluso Momo se sorprendió. Endeavor es un héroe profesional cuya reputación llegó incluso al extranjero, el héroe número 1 japonés anterior al regreso de All Might de Estados Unidos. Endeavor era un titán de poder abrumador y fuerza destructiva, pero Stein era como un fantasma, un maestro de la evasión y la precisión letal. Esquivó un rayo de calor concentrado, con el cabello chamuscado por la llama que pasaba, y contraatacó con un lanzamiento de 3 dagas. Endeavor los aplastó con un látigo de fuego, pero la distracción permitió a Stein deslizarse debajo de su guardia, la punta de un cuchillo casi rozando el muslo del número 2. Estaban en un punto muerto de pura intensidad. Las llamas de Endeavor abrasaban el suelo, pero la convicción absoluta de Stein parecía inmunizarlo ante el miedo al calor. Luchas por tu ego. Rugió Stein, desviando un puñetazo llameante y saltando al muro sobre la cabeza de Endeavor. Lucho por la verdad. Por eso no puedes tocarme. Ya me harté de tu lengua. Bramó Endeavor, sus llamas se tornaron azules mientras preparaba una quema de prominencia masiva para incinerar todo el callejón. Alto, Endeavor. Los demás siguen aquí.
Gritó Gran Torino, mientras le ordenaba a Shouto que construyera un muro de hielo para proteger a los estudiantes paralizados y a los nativos de sus inminentes daños colaterales. Stein percibió la apertura. En el momento en que el enfoque de Endeavor se centró en la advertencia de Gran Torino, tensó sus músculos para una estocada letal, con su cuchillo apuntando directamente al hueco en la armadura en llamas de Endeavor. Los ojos de Endeavor se abrieron al ver el cuchillo tan cerca de él, y por primera vez, sintió una amenaza a su vida. ¡Mierda! Pero en ese momento, una flecha de luz cayó del cielo, obligando a Stein a parar y retirarse. Todos quedaron impactados cuando su atención se dirigió hacia esa flecha que parecía una espada retorcida en forma de taladro. En el momento en que vio la flecha, Stein dejó escapar una gran sonrisa mientras miraba hacia arriba. Allí, a 300 metros de distancia, de pie en lo alto de un edificio, estaba Shirou Emiya, sosteniendo un arco y apuntándole. Stein se rió, Muramasa.